Ella estaba sentada al borde de la cama, las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos por la presión que ni siquiera notaba que ejercía. Frente a ella, Sebastián, impecable en su traje oscuro, recién regresado de una reunión en Suiza, o eso decía, sostenía una taza de café humeante que no bebía. Valeria, comenzó, con esa voz suave que antes la hacía sentir protegida, pero que ahora le helaba la sangre, no quiero herirte. Ella levantó la mirada. Los ojos, antes llenos de una calidez que hacía florecer hasta los días más grises, ahora parecían espejos rotos. ¿Y qué es esto, Sebastián? ¿Un preámbulo antes de abandonarme? Él bajó la vista, incómodo, como si el suelo de mármol italiano fuera más digno de su atención que la mujer que había compartido su vida durante 7 años. No es abandono. Es honestidad. Honestidad, repitió ella, con una risa seca que sonó más a sollozo contenido. ¿Y cuánto tiempo llevas guardándome esta honestidad, Sebastián? ¿Meses? ¿Años? Silencio. Solo el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, marcando segundos que ya no les pertenecían. Ella me hace sentir visto, dijo al fin, como si esa frase lo redimiera. No como el magnate, no como el esposo perfecto, sino como, simplemente yo. Valeria cerró los ojos. Recordó las cenas solas, las promesas rotas, las excusas que se repetían como un eco cansado. Lo había perdonado todo, creyendo que el amor era suficiente. Pero ahora entendía, él nunca la había amado. Solo la había usado como decoración en su vida impecable. ¿Y yo? Susurró, con la voz quebrada. ¿Qué soy yo para ti ahora? Él no respondió de inmediato. En su lugar, dejó la taza sobre la mesita y sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta. He dispuesto que recibas una suma generosa. No te faltará de nada. Ella miró el sobre como si fuera veneno. No quiero tu dinero, Sebastián. Lo necesitarás, dijo, con una condescendencia que le arañó el alma. No has trabajado en años. No tienes referencias, ni contactos, ni siquiera un título que usar. Valeria se levantó lentamente. Aunque sus piernas temblaban, su postura era firme. Tal vez no tenga nada de eso, pero al menos tengo dignidad. Y eso, Sebastián, no se compra. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Como si ya hubiera ensayado esta escena en su mente 1000 veces. Entonces, ¿te vas? No, corrigió ella, con una calma que sorprendió hasta a sí misma. Tú te vas. Porque esta casa, ya no es tuya. Es mía. Y voy a quedarme aquí hasta que decida qué viene después. Sebastián la miró, quizás por primera vez en mucho tiempo, con algo parecido a la admiración. Pero no dijo nada más. Solo tomó su maletín, se giró y caminó hacia la puerta. Cuando la puerta principal se cerró con un clic suave, Valeria se desplomó de rodillas. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, brotaron sin control. No lloraba por él. Lloraba por la mujer que había sido, la que creyó que el amor era suficiente, la que se perdió a sí misma para complacer a un hombre que jamás la vio de verdad. Aferró el dobladillo de su bata de seda, tan lujosa, tan vacía, y apoyó la frente en el suelo frío. Estoy sola, murmuró al vacío. Pero en medio del dolor, una chispa, diminuta pero inquebrantable, se encendió una tarde, mientras ordenaba los armarios, no por orden, sino por desesperación, encontró un sobre olvidado entre los abrigos de invierno. Su nombre, escrito con la letra fría y precisa de los abogados de Sebastián. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta escueta: señora Montes, por instrucciones expresas del señor Montes, la residencia de San Isidro será puesta en venta inmediatamente. Se le concede un plazo de 30 días para desalojar las instalaciones. El depósito acordado será transferido a su cuenta en el transcurso de la próxima semana. El papel se le escurrió entre los dedos. ¿30 días? Susurró, como si el número pudiera cambiar si lo decía en voz baja. No tenía ahorros. No tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido años atrás, y su única hermana vivía en otro país, con una vida propia y limitada.
Sebastián no solo se había llevado su amor, se había llevado su seguridad, su red, su mundo entero. Esa noche, sentada en la cocina, la misma donde alguna vez rió con amigas, donde brindó por cumpleaños, donde soñó con hijos que nunca llegaron, abrió su laptop, polvorienta por el desuso. Trabajos para mujeres sin experiencia, escribió, con el cursor parpadeando como un corazón impaciente. Las ofertas eran escasas. Llamadas de atención, disponible inmediatamente. Discreción absoluta. Referencias obligatorias. Ella no tenía ninguna. Al tercer intento de postulación, una agencia de empleo doméstico le respondió. No con entusiasmo, sino con cautela. ¿Ha trabajado antes como niñera? Preguntó una voz femenina al otro lado del teléfono, áspera, como si ya hubiera perdido la fe en las respuestas. Cuidé a mi sobrina durante casi un año, dijo Valeria, eligiendo cada palabra con cuidado. Tiene ahora 8 años. Le enseñé a leer, a coser botones, a no tener miedo de la oscuridad. Hubo una pausa. ¿Por qué dejó ese trabajo? Mi cuñada se mudó al extranjero. Otra pausa. Más larga. Hay una familia en las afueras de la ciudad. Buscan a alguien, discreto. La niña perdió a su madre hace 2 años. El padre está casi todo el tiempo fuera. Necesitan estabilidad. No lujos. Estoy dispuesta, respondió Valeria, antes de siquiera preguntar el sueldo. El sueldo es modesto. Nada comparado con con lo que probablemente esté acostumbrada. Valeria apretó los labios. Ya no estoy acostumbrada a nada. Solo quiero trabajar. La agencia la citó para el día siguiente. Al llegar a la dirección indicada, una casa de campo antigua, con paredes de piedra y un jardín descuidado, Valeria se miró en el espejo del auto prestado de una amiga. Su vestido sencillo, su cabello recogido en una coleta baja, sus ojos cansados, ya no era la esposa de Sebastián Montes. Era solo Valeria. Y tal vez, por primera vez en años, eso era suficiente. La puerta se abrió antes de que tocara. Un hombre alto, de mirada cansada y barba incipiente, la observó en silencio. ¿Es usted la candidata? Sí. Valeria Rojas. Diego Arismendi, dijo, sin sonreír. La niña está en el jardín. Si quiere el trabajo, tendrá que ganárselo con ella, no conmigo. Antes de que pudiera responder, un ruido de risa infantil brotó desde atrás de un viejo roble. Allí estaba Lucía, pequeña, con los pies descalzos, el vestido lleno de tierra y una flor silvestre enredada en el cabello. «Papá», gritó, corriendo hacia ellos. «Mira lo que hice». Sostenía un dibujo hecho con carbón sobre un trozo de cartón, una casa, un sol con ojos sonrientes, y 3 figuras de la mano. «Esa soy yo», dijo, señalando la más pequeña, «esa eres tú, y esa», su voz se quebró apenas, «es mamá». Diego palideció. Valeria sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía respirar. La niña alzó la vista hacia ella, con ojos enormes, húmedos, llenos de una esperanza que no debería existir en alguien tan joven. ¿Tú también vas a irte? Valeria se arrodilló, a su altura. No lo sé, respondió con honestidad. Pero si me dejas quedarme, prometo no irme sin despedirme. Lucía la miró como si acabara de escuchar la promesa más importante del mundo. ¿Lo juras? Lo juro. Y en ese instante, mientras el viento agitaba las hojas del roble y Diego observaba desde atrás con una mezcla de miedo y curiosidad, Valeria supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Algo en su interior, algo que había estado dormido desde que Sebastián cerró la lejos, con esa mezcla de curiosidad y recelo que solo los niños heridos saben expresar sin palabras. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Valeria escuchó un leve sollozo desde el pasillo. Dejó la taza sobre la mesa y caminó despacio, sin hacer ruido. Encontró a Lucía sentada en el suelo del cuarto de su madre, una habitación que Diego mantenía sellada como un relicario, abrazando una bufanda de seda color lavanda. ¿Te sientes mal?, preguntó Valeria, arrodillándose a su lado. Lucía negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban. «Es que, hoy es su cumpleaños», susurró. «Mamá cumpliría 37.
El corazón de Valeria se contrajo. No dijo nada. Solo abrazó a la niña, con suavidad, como si sostuviera algo frágil que pudiera romperse con un suspiro. Lucía se dejó hacer, y por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro. ¿Tú también extrañas a alguien?, preguntó al cabo de un rato. Valeria tragó saliva. Miró por la ventana, hacia el jardín marchito, y pensó en Sebastián, en la vida que se desvaneció como humo. Sí, dijo al fin. Extraño a la persona que creía que era, antes de darme cuenta de que nunca existió. Lucía la miró, confundida. Pero tú estás aquí. Eso es real. Valeria sonrió, con los ojos húmedos. Gracias, Lucía. Eso me ayuda más de lo que crees. Esa tarde, mientras Diego llamaba desde otro país, su voz distante, apagada como siempre, Valeria tomó una decisión. Al día siguiente, compró semillas de girasol, témperas, y una caja de lápices de colores. No preguntó permiso. Solo lo hizo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, mientras Valeria extendía una sábana vieja en el suelo del jardín. Vamos a celebrar, dijo ella. No con lágrimas, sino con color. Lucía parpadeó, incrédula. ¿Celebrar el cumpleaños de mamá? Sí. Porque las personas que amamos no desaparecen. Solo cambian de forma. Y hoy la honraremos con algo que crezca. Juntas, cavaron pequeños huecos en la tierra y enterraron las semillas. Luego, con las manos manchadas de tierra, pintaron tarjetas, una para el cielo, una para el viento, una para el jardín. Lucía dibujó un corazón con alas. ¿Crees que me ve desde allá arriba?, preguntó, señalando el cielo. Estoy segura, respondió Valeria. Y está orgullosa de ti. Porque sigue sonriendo, aunque duela. Esa noche, mientras la niña dormía con la tarjeta bajo la almohada, Valeria se sentó en la mecedora del porche, envuelta en una manta ligera. El aire olía a tierra mojada y promesas silenciosas. Fue entonces cuando Diego apareció. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observándola como si tratara de descifrar un enigma. Hoy fue el cumpleaños de mi esposa, dijo al fin, con la voz ronca. Valeria asintió. Lo sé. No he podido, no he sabido qué hacer cada año. Solo me voy. Trabajo más. Cierro los ojos y espero a que pase el día. Pero hoy no te fuiste, observó ella. Él bajó la vista. Porque escuché a Lucía reír. Hace 2 años que no la oía reír en esa fecha. Un silencio cómodo los envolvió, como si el mundo entero contuviera la respiración. ¿Por qué estás aquí, Valeria?, preguntó de pronto, mirándola directamente. No eres como las otras. No preguntas por dinero, no hablas demasiado, y no tratas de arreglarme. Ella respiró hondo. Porque yo también fui borrada. Por alguien que decía amarme. Y sé lo que es despertar un día y no reconocerte en el espejo. Diego la miró largo rato. En sus ojos, algo se agitaba, no era gratitud, no era atracción aún, era reconocimiento. Lucía te pidió que no te fueras sin despedirte, dijo en voz baja. Yo, también necesito oír eso. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Por qué? Porque si vas a quedarte, quiero saber que no vas a desaparecer como todos los demás. Que no vas a dejar que esta casa se quede vacía otra vez. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas recién plantadas. Valeria pensó en Sebastián, en la carta de desalojo, en las noches en vela preguntándose si valía algo sin su apellido. No soy perfecta, Diego, dijo al fin. Tengo miedo. A veces me siento perdida. Pero si me dejas, quiero intentar ser el refugio que Lucía necesita. Y tal vez, el que tú también mereces. Él no respondió de inmediato. Solo asintió, con los labios temblando apenas. Y en ese gesto silencioso, en la oscuridad del porche, nació algo nuevo, no un amor apresurado, sino una semilla de confianza. Frágil, sí, pero viva. Valeria miró hacia el jardín,
donde las semillas dormían bajo la tierra. Una taza de leche tibia con miel antes de dormir. Pero la verdadera transformación no estaba en la casa. Estaba en los ojos de Diego. Una tarde, mientras Valeria colgaba ropa en el tendedero del patio trasero, lo vio de pie junto al roble, observando a Lucía enseñarle a una mariposa posada en su mano a volar de nuevo. Había algo distinto en su postura. Ya no era el hombre encorvado por el duelo, sino alguien que, poco a poco, volvía a mirar al horizonte. ¿Has pensado en lo que te dije la otra noche?, preguntó Diego, acercándose sin hacer ruido. Valeria no se volvió. Solo siguió colgando una camiseta pequeña, la de Lucía, con un dibujo descolorido de una luna sonriente. ¿Sobre qué? Sobre quedarte. No como empleada. Como parte de esto. El corazón de Valeria dio un vuelco. No por sorpresa, sino porque, en secreto, había estado esperando esas palabras desde el primer día que vio a Lucía con esa flor en el cabello. Diego, dijo, girándose por fin, no sé si merezco ese lugar. Todavía sigo aprendiendo a no sentirme una intrusa en mi propia vida. Él negó con la cabeza, con una suavidad que la conmovió. No se trata de merecer. Se trata de querer. Y tú has hecho más por esta casa en 3 meses que yo en 3 años. Antes de que Valeria pudiera responder, un grito agudo los interrumpió. Valeria. Diego. Vengan rápido. Ambos corrieron hacia el jardín. Lucía estaba de rodillas junto a un arbusto, con las manos cubiertas de tierra y los ojos llenos de lágrimas. Está herido, gritó, señalando un pajarito caído, con un ala torcida. Valeria se arrodilló a su lado. Con movimientos delicados, tomó al animalito entre sus palmas. SHHH, está asustado, pero respira, dijo, calmada. Vamos a ayudarlo. Diego trajo una caja vieja forrada con un pañuelo suave. Juntos, hicieron un pequeño refugio en la cocina. Lucía no se separó de él ni un segundo. ¿Crees que va a estar bien?, preguntó esa noche, acurrucada entre Valeria y Diego en el sofá, con la caja sobre la mesa. No lo sé, respondió Valeria con honestidad. Pero sí sé que, aunque no se cure, no estará solo. Y a veces, eso es lo más importante. Diego la miró. En sus ojos había una emoción que no podía nombrar. Solo la sostuvo, en silencio, con una mirada que decía más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, el pajarito ya no estaba. La caja estaba vacía. ¿Se fue?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. Valeria abrió la ventana. Una brisa fresca entró, trayendo consigo el canto de otros pájaros. Sí, dijo. Se fue. Pero no porque lo abandonamos. Se fue porque ya podía volar. Lucía sonrió, aliviada. Y entonces, con una inocencia que partió el alma de Valeria, preguntó, ¿como mamá? Valeria y Diego se miraron. En ese instante, algo se selló entre ellos. No con promesas grandiosas, sino con una verdad compartida, que el dolor no desaparece, pero sí se puede transformar. Esa noche, mientras Lucía dormía, Diego encontró a Valeria en el jardín, regando las plantas. Los girasoles ya habían brotado, pequeños pero firmes, girando hacia la luz. ¿Te arrepientes?, preguntó, de pie junto a ella. ¿De qué? De haber aceptado este trabajo. De habernos conocido. De quedarte. Valeria lo miró, con los ojos llenos de una calma que solo nace después de la tormenta. Antes pensaba que mi vida había terminado cuando Sebastián se fue. Pero ahora entiendo que solo estaba esperando comenzar de verdad. Él acercó su mano, lentamente, y rozó la suya. No la tomó. Solo la rozó. Pero ese roce fue suficiente para encender una chispa que ambos habían enterrado hace mucho. Entonces, ¿te quedarás? Ella asintió. Mientras me necesiten. No es eso, dijo Diego, con la voz temblorosa. No es que te necesitemos. Es que, te elegimos. Pero una tarde, mientras Diego revisaba correos en su despacho, una llamada cambió el ritmo tranquilo de la vida que habían construido.
¿Diego Arismendi? Preguntó una voz al otro lado, seca, profesional. Sí, al habla. Soy el agente inmobiliario encargado de la propiedad vecina. Su abogado nos informó que usted ha recibido una oferta muy generosa por su terreno. La empresa interesada está dispuesta a cerrar en 48 horas y firma hoy. Diego frunció el ceño. No he autorizado ninguna venta. Pero el señor Montes sí. Él es copropietario de los derechos sobre el acueducto que cruza su terreno. Y ha ejercido su derecho de primera compra. La oferta incluye su casa. El nombre cayó como un rayo. Montes. Sebastián. Diego colgó sin despedirse. Se quedó inmóvil, mirando por la ventana hacia el jardín, donde Valeria y Lucía plantaban jazmines junto al porche. La risa de la niña se elevaba como una melodía. Valeria, con la tierra en las mejillas y el pelo suelto, la ayudaba con paciencia infinita. Entró a la cocina con pasos lentos, como si temiera romper algo invisible. Valeria, dijo, con la voz más grave de lo habitual, ¿sabías que Sebastián Montes tiene derecho sobre esta tierra? Ella dejó la pala en el suelo. Su rostro palideció. ¿Qué? No, no lo sabía. Él nunca mencionó nada. Pues según los papeles, su empresa adquirió esos derechos hace años, en una transacción privada con el anterior dueño. Y ahora quiere comprar esta propiedad. A un precio que, tragó saliva, que difícilmente podré rechazar. Valeria se acercó, con los ojos llenos de una angustia que no quería mostrar delante de Lucía. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué ahora? Diego la miró fijamente. ¿Tiene algo que ver contigo? Ella negó, pero sus manos temblaban. No he hablado con él desde que me echó. No sé qué quiere. Esa noche, mientras Lucía dormía, Valeria se sentó en el suelo de la cocina, con las rodillas dobladas contra el pecho. Diego la encontró allí, con la frente apoyada en los brazos. No puedo perder esto, susurró, sin levantar la vista. No otra vez. No vas a perderlo, dijo Diego, sentándose a su lado. Pero necesito saber la verdad. ¿Por qué él? ¿Por qué esta casa? Valeria respiró hondo. Cuando me dejó, me dijo que esta región era estratégica para sus futuros proyectos. Pensé que era solo una excusa para justificar su ausencia. Pero, ahora entiendo. Estaba mirando este lugar desde el principio. Y yo solo era un peón en su juego. Diego la tomó de la mano. No con lástima, sino con una determinación firme. Entonces no se lo daremos. ¿Y cómo? Preguntó ella, con la voz quebrada. No tenemos dinero para competir. No tenemos influencia. Él tiene todo. No todo, corrigió Diego. Él tiene dinero. Pero nosotros, tenemos algo que él jamás podrá comprar. Ella lo miró, confundida. ¿El qué? Raíces. Valeria parpadeó, sorprendida. Las raíces no se venden, Valeria. Se defienden. Y si hay algo que he aprendido de ti es que, cuando algo vale la pena, se lucha por ello, aunque el mundo entero diga que es imposible. En ese momento, Lucía apareció en el umbral, con su osito de peluche y los ojos sonolientos. ¿Por qué están tristes? Preguntó, caminando hacia ellos. Valeria la abrazó con fuerza. No estamos tristes, cariño. Solo, pensando en cómo proteger nuestro jardín. Lucía asintió, con una sabiduría que iba más allá de sus años. Entonces plantemos más flores. Muchas. Tantas que nadie pueda arrancarlas todas. Diego y Valeria se miraron. Y en los ojos del otro, vieron la misma idea nacer. Al día siguiente, Valeria llamó a cada persona que alguna vez la había ayudado, la amiga que le prestó el coche, la dueña de la tienda del pueblo, la vecina que le enseñó a hacer pan. Y les contó la verdad. No con lágrimas, sino con fuego. No se trata solo de una casa, dijo, parada frente a un pequeño grupo reunido en el jardín. Se trata de un refugio. Para Lucía. Para mí. Para todos los que alguna vez han sentido que no tienen dónde caer.
Una semana después, llegaron las primeras firmas. Vecinos, maestras, incluso el cartero. Todos querían proteger ese lugar donde, sin saberlo, también habían encontrado consuelo. Pero mientras el viento traía esperanza, también traía una sombra. Una tarde, un coche negro se detuvo frente a la verja. Y de él bajó Sebastián Montes. Con traje impecable, maletín en mano, y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Valeria, dijo, con esa voz que antes la hacía temblar. ¡Qué pintoresco! Ella no retrocedió. No esta vez. ¿Qué haces aquí, Sebastián? Vine a ofrecerte una salida digna. Antes de que esto se vuelva incómodo para ti. Mientras hablaba, Lucía salió corriendo del jardín, directo hacia Valeria, sin notar al extraño. Valeria. Mira. El primer jazmín abrió. Sebastián observó a la niña, luego a Valeria, y por primera vez, su máscara se resquebrajó. Así que esto es lo que has estado haciendo, jugando a ser madre. Valeria se colocó delante de Lucía, como un escudo. No estoy jugando. Estoy viviendo. Algo que tú nunca supiste hacer. Los ojos de Sebastián se endurecieron. Firma la renuncia a tus derechos sobre la propiedad, y te doy el doble de lo que te ofrecí. Si no, te enterraré en papeles hasta que no tengas ni un nombre con el que llamarte. Valeria lo miró fijamente. Y por primera vez, no sintió miedo. Ya no tengo nada que perder, Sebastián. Pero tú estás tan vacío que ni el dinero te llena. Él apretó los labios, dio media vuelta y se fue. Pero mientras su coche se alejaba, Valeria sabía que aquello no había terminado. Desvaneciera. Pero fue Lucía quien, con su inocencia implacable, rompió el hechizo del miedo. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, alzó la vista y preguntó con la naturalidad de los que aún creen en los milagros: Valeria, ¿por qué ese señor te miraba como si quisiera llevarte lejos? Valeria dejó el cuchillo con el que pelaba manzanas. Se arrodilló junto a la silla de la niña. Porque piensa que lo que tenemos aquí no es real. ¿Y lo es? Sí, Lucía. Más real que cualquier otra cosa que haya tenido en mi vida. La niña frunció el ceño, pensativa. Entonces, ¿por qué no le enseñamos? ¿Enseñarle qué? Que esto es de verdad. Que tú no te vas. Que yo te quiero. Que papá te necesita. Valeria sintió un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pudo tragar. No es tan fácil, cariño. Él no entiende el amor. Solo entiende el poder. Pero el amor es más fuerte, dijo Lucía, con una certeza que partió el alma de Valeria. Mamá me lo dijo una vez, en un sueño. Me dijo, el que ama, construye. El que no ama, solo destruye. Diego, que había estado escuchando desde el umbral, se acercó despacio. Se sentó en el suelo, al otro lado de la mesa, y tomó la mano de su hija. Tal vez tengas razón, dijo, mirando a Valeria. Tal vez no debamos escondernos. Tal vez debamos mostrarle exactamente lo que está intentando destruir. Y así nació la idea. No con gritos, ni con papeles legales, sino con algo mucho más poderoso, con la vida misma. Al día siguiente, Valeria reunió a todos los que habían firmado en apoyo a la casa, vecinos, maestras, el panadero del pueblo, incluso la anciana que vendía flores en la plaza. Les propuso algo audaz, casi loco. Vamos a hacer un festival, dijo, con los ojos brillantes. Aquí. En este jardín. Invitaremos a todo el pueblo. Cocinaremos juntos, cantaremos, contaremos historias. Y cada persona que venga, será un testigo de que este lugar no es una propiedad. Es un hogar. Al principio, hubo dudas. ¿Y si Sebastián enviaba abogados? ¿Y si cortaba el agua, la luz, los accesos? Que lo haga, respondió Diego, por primera vez con fuego en la voz. Pero que no diga después que no le advertimos, este lugar ya no le pertenece solo a los papeles. Le pertenece a la gente. Los preparativos comenzaron al alba. Las camas de flores se limpiaron,
las paredes se pintaron con murales hechos por los niños del pueblo, y en el centro del jardín, bajo el roble, se levantó un pequeño escenario de madera recuperada. Valeria, con las manos llenas de tinta y tierra, organizaba listas, asignaba tareas, cocinaba para 20, 30, 50 personas. No dormía mucho, pero no importaba. Por primera vez en años, sentía que cada segundo tenía sentido. Una noche, mientras colgaba luces de papel en las ramas, Diego se acercó y le ofreció una taza de té caliente. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó, con suavidad. Si Sebastián aparece, no será bonito. Valeria lo miró, con los ojos cansados pero brillantes. No quiero que sea bonito, Diego. Quiero que sea justo. Y si tengo que enfrentarlo frente a 100 personas que han decidido creer en este lugar, que así sea. Él asintió, y por primera vez, la tomó de la mano sin soltarla. Entonces no estás sola. Nunca más lo estaré. El día del festival amaneció con un cielo limpio y el aire lleno de promesas. El jardín, antes descuidado, ahora parecía un remanso de color y alegría. Mesas largas de madera, ollas humeantes, niños corriendo entre cintas de colores, ancianos tocando guitarras desafinadas pero llenas de alma. Lucía, vestida con un vestido amarillo que Valeria le había cosido a mano, corría de un lado a otro, repartiendo flores a los invitados. «Esta es para usted, señora. Dice que da suerte», gritaba, con la risa fácil de quien ha recuperado la infancia. Valeria la observaba desde lejos, con el corazón a punto de estallar. No era su hija de sangre, pero en ese instante, supo que lo era de todo lo que importaba. «Te ves feliz», dijo Diego, apareciendo a su lado. «Lo soy», respondió ella. «Por primera vez en mucho tiempo». Él la miró fijamente. Hace un año, esta casa estaba vacía. Hoy, está llena de vida. Y eso es gracias a ti. Antes de que Valeria pudiera responder, un murmullo recorrió la multitud. Al final del camino de entrada, un coche negro se detuvo. Todos se quedaron quietos. Sebastián bajó con la misma elegancia de siempre, pero esta vez, su rostro no era impasible. Estaba tenso. Furioso. Caminó entre los invitados como si fueran fantasmas, ignorándolos, hasta detenerse frente a Valeria. «¿Así que esto es lo que haces?», escupió. «Conviertes mi inversión en un circo de pobres». Valeria no bajó la mirada. «No es tu inversión, Sebastián. Es mi redención. Y la de muchas otras personas». Él rió, pero no había alegría en su risa. «Firmarás los papeles. Hoy. O haré que cada uno de estos amigos te abandone cuando descubran quién eres en realidad». «¿Y quién soy?», preguntó ella, con calma. «Una mujer que no tiene nada. Que lo perdió todo. Y que ahora finge ser algo que nunca fue». Entonces, una vocecita resonó desde atrás. «Valeria es mi mamá del corazón». Todos se giraron. Lucía estaba allí, con los brazos cruzados y los ojos llenos de una furia infantil que sorprendió hasta a Sebastián. «Y si tú la lastimas, yo te odio. Y nunca, nunca te perdonaré». El silencio que siguió fue absoluto. Diego dio un paso al frente, colocándose entre Sebastián y su hija. «Vete», dijo, con una voz tan baja y firme que hizo temblar el aire. «No eres bienvenido aquí. Y si vuelves, no encontrarás una casa. Encontrarás un ejército». Sebastián miró a su alrededor. Vio rostros decididos, manos entrelazadas, niños que lo observaban con desconfianza. Vio algo que jamás había comprendido: comunidad. Por primera vez, dudó. «Esto no ha terminado», murmuró, antes de girar sobre sus talones y marcharse. Cuando el coche desapareció en el horizonte, el pueblo entero estalló en aplausos. No por venganza, sino por resistencia. Esa noche, al caer el sol, Valeria se sentó en el porche con Diego y Lucía. El jardín, ahora en penumbra, aún olía a flores, a humo de leña y a esperanza. «¿Crees que volverá?», preguntó Lucía, apoyando la cabeza en el regazo de Valeria. «Tal vez», dijo Diego.
pero ya no importa. Porque ahora sabemos que no estamos solos. Valeria acarició el cabello de la niña y miró las estrellas. Sí, Sebastián podía tener el dinero, los abogados, los títulos. Pero ellos tenían algo que él nunca podría poseer, un nombre. Mientras tanto, la vida en la casa de campo florecía con una intensidad casi sobrenatural. Lucía ya no preguntaba si Valeria se quedaría, ahora le pedía que le leyera cuentos 2 veces, que le enseñara a hacer trenzas, que le contara cómo era su infancia. Y cada vez que lo hacía, Valeria tenía que contener las lágrimas, porque en esa niña veía a la hija que nunca supo que necesitaba, y que, tal vez, el universo le había dado de todas formas. Diego, por su parte, había cambiado. Ya no se encerraba en su oficina durante días. Ahora cenaba con ellas, ayudaba a regar el jardín, incluso aprendió a hacer pan, aunque siempre quedaba un poco quemado. Reía más. Miraba a Valeria más. Y en esos breves momentos en que sus miradas se encontraban, algo silencioso y poderoso crecía entre ellos, como una enredadera que se abraza al roble sin pedir permiso. Fue en una de esas tardes, mientras recogían manzanas caídas del viejo árbol tras la casa, que Diego habló con una seriedad que hizo que Valeria detuviera el movimiento de sus manos. He estado pensando, dijo, sosteniendo una manzana partida en 2. Tal vez, deberíamos adoptar legalmente a Lucía. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Adoptarla? Pero, tú eres su padre. Sí, asintió él. Pero desde que su madre murió, todo ha sido provisional. Los papeles, los permisos, la escuela, incluso su apellido suena a temporal para ciertas instituciones. Si la adoptas, si te conviertes en su madre legal, entonces nada ni nadie podrá separarlas. Ni siquiera Sebastián si encuentra alguna cláusula escondida en esos contratos. El corazón de Valeria palpitó con fuerza. ¿Estás seguro? Porque una vez que firme, no habrá vuelta atrás. Seré su madre. Para siempre. Diego dejó la manzana sobre la cesta y se acercó. No la tocó, pero su presencia era tan cercana que ella podía sentir el calor de su aliento. No quiero que haya vuelta atrás, Valeria. Quiero que esto sea real. No solo para Lucía, sino para mí también. Ella bajó la vista, con los ojos nublados. Tengo miedo. ¿De qué? De no estar a la altura. De fallarle. De que un día me mire y piense, ella no es mi verdadera mamá. Diego tomó suavemente su barbilla y la obligó a mirarlo. La verdadera mamá no es la que da el ADN, Valeria. Es la que se queda cuando todo se desmorona. La que se levanta cada mañana y elige amar, aunque el mundo diga que no tiene derecho a hacerlo. Y tú has elegido amarla desde el primer día. Valeria no pudo contener las lágrimas. Rodaron libres, silenciosas, cargadas de años de soledad y de un amor que, por fin, encontraba un nombre. Sí, susurró. Sí, quiero hacerlo. Esa noche, después de que Lucía se durmiera con su osito apretado contra el pecho, Diego y Valeria se sentaron en la mesa de la cocina con una botella de vino barato y los formularios de adopción que el abogado del pueblo les había facilitado. Mientras llenaban los espacios en blanco, Valeria se detuvo en el apartado de nombre de la madre. ¿Crees que algún día me llamará mamá?, preguntó, con la pluma suspendida sobre el papel. Diego sonrió, con los ojos brillantes. Ya lo hace. Solo que aún no se atreve a decirlo en voz alta. Y como si el universo quisiera confirmar sus palabras, una vocecita adormilada llegó desde el pasillo. Mamá, ¿puedes venir un momento? Valeria soltó la pluma. Se levantó, temblando, y caminó hacia la habitación de Lucía. La niña estaba sentada en la cama, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de ellas. Sí, cariño. Tuve un mal sueño, susurró. Soñé que te ibas. Y yo corría, pero no podía alcanzarte. Valeria se sentó a su lado y la abrazó con fuerza. No me voy. Nunca. Ni siquiera si ese señor vuelve. Ni siquiera si el mundo entero se derrumba. Lucía la miró, con los ojos llenos de una valentía frágil. Entonces, ¿puedo llamarte mamá? El aire se detuvo.
El tiempo se congeló. Valeria sintió que su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Sí, mi amor, dijo, con la voz rota. Puedes llamarme mamá. Y en ese instante, mientras la luna iluminaba la habitación y Diego observaba desde la puerta con una sonrisa que no podía contener, Valeria supo que ya no era la mujer abandonada por un millonario. Era Valeria Rojas. Madre. Amiga. Amada. Y nada, ni siquiera el dinero, ni el poder, ni el pasado, podría arrebatarle eso. Pero en la distancia, en una oficina oscura de la ciudad, Sebastián firmaba un nuevo documento. Esta vez, no era una oferta. Era una orden judicial. Y decía, embargo inmediato de la propiedad en disputa. Prohibición de actos de disposición. Investigación de ocupación ilegítima. La tormenta no había pasado. Solo estaba cambiando de forma. Señora Rojas, dijo con voz neutra, soy el representante legal del señor Montes. Por orden judicial, se ha declarado una medida cautelar sobre esta propiedad. Hasta que se resuelva el litigio de derechos de uso y ocupación, no pueden modificar, vender, ni siquiera utilizar los servicios básicos sin autorización previa. Valeria sintió el mundo tambalearse bajo sus pies, pero no se permitió caer. No delante de Lucía, que observaba desde el umbral con los ojos muy abiertos. ¿Y qué pasa si nos negamos?, preguntó Diego, apareciendo detrás de ella, con los puños apretados. Entonces, respondió el hombre, sin inmutarse, se procederá al desalojo inmediato por ocupación irregular. Usted no ha registrado cambio de uso del suelo. Tampoco ha declarado actividad comercial, a pesar de que se han celebrado eventos masivos aquí. Eso, señor Arismendi, es ilegal. Diego palideció. Valeria entendió al instante, Sebastián no venía a comprar. Venía a destruir. Cuando el hombre se fue, Lucía corrió hacia Valeria y la abrazó con fuerza. ¿Nos van a echar? ¿Como a los pájaros del jardín? No, mi vida, dijo Valeria, arrodillándose. Nadie va a echarnos. Esta es nuestra casa. Pero en su interior, el pánico crecía como una enredadera venenosa. Esa noche, mientras Diego hablaba con un abogado por teléfono, Valeria caminó hasta el jardín. Se sentó bajo el roble, con las rodillas contra el pecho, y dejó que las lágrimas cayeran libres por primera vez en semanas. No eran lágrimas de tristeza, sino de impotencia. Porque esta vez, no se trataba solo de su dignidad. Se trataba de la infancia de Lucía. De la paz que habían construido. De un amor que apenas comenzaba a florecer. ¿También tú lloras?, preguntó una vocecita. Valeria alzó la vista. Diego estaba allí, con una manta sobre los hombros y los ojos cansados. No quiero que Lucía nos vea así, susurró. Tiene que sentirse segura. Pero no lo estás, dijo él, sentándose a su lado. Y está bien. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. ¿Y si perdemos? ¿Si nos obligan a irnos? Entonces nos iremos juntos, respondió él, sin dudar. Pero no como fugitivos. Como una familia. Porque eso es lo que somos ahora, ¿no? Valeria lo miró. En sus ojos no había miedo. Había determinación. Y algo más, una promesa. Sí, dijo al fin. Somos una familia. Al día siguiente, decidieron no esperar a que Sebastián los aplastara con papeles. Iban a luchar. Pero no desde la defensa. Desde la creación. Si dice que usamos la casa para eventos, hagamos que sea oficial, dijo Valeria, con una chispa en la mirada que Diego no había visto desde el día en que enterraron las semillas de girasol. ¿Oficial? Sí. Vamos a registrar un proyecto. No una fiesta. No un circo. Un centro para niños. Un lugar donde los que han perdido a alguien, puedan sanar. Diego la miró, asombrado. ¿Una fundación? La Fundación Lucía, dijo ella, con la voz firme. Porque su nombre merece ser más que un recuerdo. Merece ser esperanza. Los trámites eran complejos. Necesitaban permisos municipales,
un plan educativo, alianzas con psicólogos, maestros, voluntarios. Pero esta vez, no estaban solos. El pueblo entero se movilizó. La maestra jubilada ofreció sus servicios. El joven del taller mecánico donó materiales. La dueña de la panadería prometió hornear cada fin de semana para los talleres. Mientras tanto, Sebastián observaba desde lejos. No volvió en persona, pero sus cartas legales llegaban cada 2 días, más frías, más precisas, más despiadadas. Una tarde, mientras revisaban documentos en la cocina, Lucía entró con un dibujo en la mano. «Hice el logo de la fundación», dijo, extendiendo el papel. Era una casa con un corazón en el techo, y 3 figuras tomadas de la mano bajo un árbol. Al pie, escribió con letras torcidas: «Aquí todos tienen hogar». Valeria la abrazó con tanta fuerza que la niña rió. «Es perfecto», susurró. Pero esa noche, cuando todos dormían, Diego la encontró despierta en la oficina improvisada, con la frente apoyada en los papeles. «No vamos a llegar a tiempo», dijo, sin alzar la vista. «El juez dictaminará el desalojo antes de que la fundación sea legal». Diego se arrodilló frente a ella. «Entonces hagamos que el juez vea lo que Sebastián no puede ver». «¿Cómo?». «Invitándolo». Valeria lo miró, incrédula. ¿Invitar a Sebastián? Sí. Que venga. Que vea a Lucía enseñando a otros niños a plantar flores. Que vea a los abuelos contando historias. Que vea que aquí no hay ilegalidad, hay humanidad. Era un riesgo enorme. Pero también, la única esperanza. 2 días después, enviaron la carta. No por correo legal. Por mano propia. Escribieron juntos, con tinta azul sobre papel grueso: «Sebastián, no venimos a suplicar. Venimos a mostrarte algo que quizá olvidaste, que el verdadero valor de un lugar no está en lo que produce, sino en lo que cura. Te esperamos el sábado». Valeria, Diego y Lucía. Nadie creyó que vendría. Pero el sábado, al mediodía, bajo un sol tibio de otoño, un coche negro se detuvo frente a la verja. Sebastián bajó solo. Y esta vez, no trajo papeles. Trajo silencio. Mientras caminaba por el jardín, vio a Lucía ayudando a un niño pequeño a regar una planta. Vio a Valeria sentada en el suelo, rodeada de niños que leían en voz alta. Vio a Diego repartiendo limonada a ancianos que reían como si el tiempo no les hubiera robado nada. Y por primera vez, dudó. Porque en medio de todo aquel caos de vida, vio algo que su fortuna jamás le había dado: pertenencia. Pero el peligro no había desaparecido. Solo se había vuelto más sutil. Al final de la tarde, mientras los últimos niños se despedían y los vecinos recogían las sillas, se acercó a Valeria. No con arrogancia, sino con una calma inquietante. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó, señalando el jardín con un gesto seco. Ella no se inmutó. Tenía las manos llenas de tierra y el corazón más firme que nunca. «No lo hago para cambiar tu opinión, Sebastián. Lo hago porque es lo correcto». Él soltó una risa corta, sin alegría. «Siempre tan noble. Tan pura. Pero dime, Valeria, ¿sabes quién está detrás de ese niño que vino hoy con la camiseta rota?». Ella frunció el ceño. «Es Mateo. Su madre trabaja en la fábrica textil al norte del pueblo. Perdió a su hermano hace 1 año. Viene aquí porque necesita sentir que no está solo». «¿Y sabes quién es el dueño de esa fábrica?». Un escalofrío le recorrió la espalda. «No. Yo». El golpe fue tan sutil que apenas se sintió, pero fue mortal. «¿Qué quieres decir?». «Que puedo cerrar esa fábrica mañana. Despedir a su madre. Dejar a ese niño sin hogar, solo para demostrarte que nada de esto es real. Que todo lo que construyes, yo lo puedo deshacer con una firma». Valeria apretó los puños, pero mantuvo la voz serena. «Entonces no eres mejor que un tirano. Y yo ya dejé de temer a los tiranos». Sebastián dio un paso más cerca. Su aliento era frío, calculado. «No lo hago por ti. Lo hago por él». Señaló con la cabeza hacia Diego,
que estaba ayudando a Lucía a guardar los dibujos del día. Él aún no sabe la verdad completa, ¿verdad? El mundo se detuvo. ¿Qué verdad? La que encontré cuando investigué tus antecedentes. Porque cuando una mujer aparece de la nada en medio del campo, cuidando a una niña que no es suya, uno se pregunta, ¿qué esconde? Valeria sintió la sangre helársele en las venas. No escondo nada. ¿De veras? ¿Y qué diría Diego si supiera que fuiste despedida de tu último trabajo como asistente en una guardería hace 5 años? ¿Que hubo una queja, por negligencia? Eso es mentira. Exclamó, con la voz temblando. Fue un malentendido. Un niño se cayó en el patio, yo estaba con otro, y la madre demandó, pero el juez archivó el caso. ¿Nunca hubo negligencia? Pero el rumor quedó, susurró Sebastián, con una sonrisa venenosa. Y los rumores son más fuertes que la verdad cuando se usan bien. Antes de que Valeria pudiera replicar, Lucía apareció corriendo. Mamá. Papá dice que ya podemos cenar. La palabra mamá resonó como un trueno en el silencio entre ellos. Sebastián la miró a la niña, luego a Valeria, y sus ojos se oscurecieron aún más. 20 años cuidando de mí, y ni una vez me llamaste por mi nombre con tanto amor, dijo, con una amargura que sorprendió incluso a él mismo. Luego se giró y se alejó, sin mirar atrás. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se sentó en el porche, con las rodillas dobladas y el alma en pedazos. No por las amenazas. Por la duda. Por el temor a que Diego la viera con otros ojos. A que Lucía dejara de confiar en ella. Al amanecer, Diego la encontró allí, con los ojos hinchados y las manos frías. ¿Qué te dijo?, preguntó, sentándose a su lado. Ella no respondió de inmediato. Solo miró el horizonte, donde los primeros rayos de sol teñían el cielo de dorado. Me dijo que puede destruir todo esto. Y que tiene pruebas de algo que pasó hace años. Algo que podría hacer que me vieras como una mentirosa. Diego la tomó de la mano. Mírame. Ella lo hizo. Y en sus ojos no vio juicio. Vio dolor, sí, pero también fe. No necesito pruebas para saber quién eres, Valeria. Te he visto abrazar a una niña que no te pidió nada. Te he visto levantarte cada mañana aunque el mundo entero te diga que no mereces estar aquí. Te he visto amar sin pedir nada a cambio. Eso no se finge. Las lágrimas brotaron sin control. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si un día fallo? Entonces estaremos juntos en el error, dijo él, con una calma que la envolvió como una manta. Porque no te elegí por tu pasado. Te elegí por tu presente. Y por el futuro que quiero construir contigo. En ese momento, Lucía salió de la casa, frotándose los ojos. ¿Por qué están tristes otra vez? Valeria la abrazó. Porque a veces el amor duele, pero también cura. Entonces, dijo la niña, con esa sabiduría que solo nace del sufrimiento, tenemos que seguir amando más fuerte. Y en medio de la incertidumbre, de las sombras que Sebastián había sembrado, esa pequeña frase fue como una semilla de luz. Pero esa misma tarde, mientras Valeria preparaba la cena, sonó el teléfono. Era la madre de Mateo. Señora Valeria, dijo, con la voz quebrada, me acaban de despedir. Sin explicación. Y, no sé qué voy a hacer con Mateo ahora. Valeria cerró los ojos. Sebastián ya había movido su primera ficha. Y esta vez, no venía por la casa. Diego entró a la cocina justo entonces, con Lucía colgada de su brazo, riendo por algo que él acababa de decir. Pero al ver el rostro de Valeria, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasó? Ella no pudo hablar de inmediato. Solo lo miró, con los ojos llenos de una angustia que no quería transmitirle a Lucía. La señora de Mateo, la despidieron. Hoy. Sin aviso. Lucía dejó de reír. ¿Y ahora no podrá venir al jardín? No lo sé, cariño, susurró Valeria. Tal vez no. Diego se acercó y tomó las manos de Valeria entre las suyas. Estaban heladas. ¿Crees que fue él?
No hay duda, dijo ella, con la voz ronca. Me advirtió. Y ahora lo está haciendo. No ataca la casa, ataca a quienes la sostienen. Esa noche, mientras Lucía dormía, Valeria y Diego se sentaron en la mesa de la cocina con una taza de té que ninguno tocó. El plan de Sebastián era claro: aislarlos. Romper los lazos que los unían al pueblo, uno por uno, hasta que solo quedaran ellos tres, solos, vulnerables, fáciles de destruir. No podemos permitir que Mateo pierda este lugar, dijo Valeria al fin. Es lo único que lo mantiene entero. Pero si su madre no puede traerlo, ¿cómo lo ayudamos? Valeria respiró hondo. Lo traemos nosotros. Diego la miró, sorprendido. ¿Quieres adoptar a otro niño? No. Quiero abrir las puertas de la fundación de verdad. No como un proyecto en papel, sino como un refugio activo. Si los padres no pueden traer a sus hijos, nosotros iremos por ellos. Los recogeremos. Les daremos comida, compañía, un espacio donde sanar. Pero sin permisos oficiales, es arriesgado. Más arriesgado es quedarnos quietos mientras Sebastián les quita la esperanza a estos niños. Hubo un silencio largo. Luego, Diego asintió. Entonces empecemos mañana. Al día siguiente, muy temprano, Valeria tocó a la puerta de la casa de Mateo. Vivía en una casita de ladrillo visto, con el techo medio hundido y una bicicleta sin ruedas en el patio. La madre, ojerosa y con el delantal aún puesto, abrió con cautela. Señora Valeria, no sé cómo agradecerle, no hay nada. ¿Qué agradecer?, dijo Valeria, con suavidad. Solo quiero que Mateo siga viniendo al jardín. Y si no puedes traerlo, yo lo traeré. La mujer rompió en llanto. Valeria la abrazó, y en ese abrazo sintió el peso de todas las madres que luchaban en silencio, sin red, sin nombre, sin justicia. Ese mismo día, Mateo volvió al jardín. Pero no solo él. Vinieron otros dos niños cuyas madres habían recibido cartas de despido misteriosas. Y luego, una niña cuyo padre había desaparecido de un día para otro. La Fundación Lucía ya no era un sueño. Era una necesidad. Pero esa misma tarde, mientras Valeria ayudaba a Mateo a plantar una margarita, un coche se detuvo frente a la verja. No era el de Sebastián. Era una camioneta oficial, con el logotipo del municipio. Dos funcionarios bajaron con carpetas en mano. Señora Rojas, dijo uno de ellos, hemos recibido una denuncia anónima. Al parecer, están alojando menores sin autorización legal, sin protocolos de seguridad, sin personal capacitado. Esto podría considerarse negligencia infantil. Valeria sintió el suelo moverse bajo sus pies. Estos niños no están alojados. Solo vienen durante el día. Juegan. Dibujan. Plantan flores. No hay nada ilegal en eso. Quizás no, respondió el hombre, sin emoción. Pero si no presentan documentación formal del centro en los próximos 7 días, tendremos que cerrar las actividades. Y si insisten, podríamos investigar su historial personal. Su historial personal. Las palabras de Sebastián volvieron como un eco. Tengo pruebas. Diego apareció entonces, con Lucía de la mano. ¿Qué quieren? Solo cumplir con la ley, dijo el funcionario, sin mirarlo a los ojos. Pero Valeria lo vio, el brillo de satisfacción en su mirada. No era una denuncia anónima. Era una orden disfrazada. Cuando los hombres se fueron, Lucía tiró de la manga de Valeria. ¿Vas a dejar de cuidar de nosotros? Valeria se arrodilló y la miró fijamente. Nunca. Aunque tenga que desafiar a todo un sistema, nunca los dejaré solos. Esa noche, mientras revisaban frenéticamente los papeles de la fundación, Diego se detuvo de repente. Hay algo que no encaja. Sebastián no puede saber tanto sobre cada familia, a menos que tenga dentro a alguien. Valeria palideció. La agencia de empleo, la que me contrató al principio. ¿Crees que trabajan para él? No lo sé. Pero si es así, entonces todo, desde el primer día, ha sido una trampa. El aire se volvió más denso. Cada sombra en la casa parecía esconder un ojo vigilante.
cada llamada telefónica, una posible amenaza. Pero en medio del miedo, Lucía lo sorprendió. Entonces hagamos que la fundación sea tan grande que no puedan detenerla, dijo, con los brazos cruzados y la frente fruncida. Si vienen 100 niños, ¿quién los detendrá? Valeria la miró, y en esos ojos infantiles vio el fuego que necesitaba. Tienes razón, dijo, con una determinación que nacía del fondo del alma. No vamos a escondernos. Vamos a crecer. Vamos a hacer tanto ruido que el mundo entero nos escuchará. Y así, en la quietud de la noche, mientras afuera los enemigos tejían redes de silencio, dentro de aquella casa, 3 corazones decidieron hacer lo impensable, no resistir. Valeria aceptó la taza, sus dedos rozando los de él por un instante. Ese pequeño contacto la ancló a la realidad. ¿Y si lo hacemos sin permisos? ¿Y si simplemente abrimos las puertas? Sería un acto de desobediencia civil, respondió él, sentándose frente a ella. Y si Sebastián tiene contactos en el municipio, podrían usarlo en tu contra. Especialmente con ese rumor sobre tu pasado. Valeria cerró los ojos. Otra vez, esa sombra. No puedo dejar que Mateo, ni los otros, piensen que este lugar los abandonó. No cuando es lo único que los mantiene de pie. En ese momento, Lucía bajó corriendo las escaleras, con los calcetines mojados y los ojos brillantes. Tengo una idea. Gritó, sin aliento. Podemos hacer una carta. Una carta grande, con todos los nombres de los niños y sus papás. Y la mandamos al alcalde, a la radio, a todos lados. Diego sonrió, conmovido. Suena como un plan. No es solo un plan, dijo Valeria, mirando a Lucía con admiración. Es una declaración. Al día siguiente, bajo un cielo aún gris pero en calma, reunieron a todos los niños en el jardín. Extendieron una sábana blanca sobre la mesa de madera, y con marcadores de colores, cada uno escribió su nombre, su edad, y una frase, aquí me siento seguro. Aquí aprendí a reír otra vez. Aquí no estoy solo. Mateo, el más pequeño, solo dibujó una casa con 3 figuras tomadas de la mano y una estrella enorme sobre el techo. Mientras trabajaban, una figura apareció en la verja. Era la madre de Mateo, con los ojos rojos, pero con una determinación nueva. Vine a firmar, dijo, con la voz firme. Y a decirles que no están solos. Hay más madres como yo. Y todas estamos dispuestas a luchar. Una tras otra, otras mujeres del pueblo llegaron. Algunas con bebés en brazos, otras con las manos ásperas del trabajo, pero todas con la misma mirada, la de quien ya no tiene nada que perder, y sí todo por lo que pelear. Esa noche, mientras cosían la sábana a un lienzo más grande para colgarla frente a la casa, Diego se acercó a Valeria. Mañana presentamos el proyecto formal de la fundación. Pero antes, quiero que sepas algo. ¿Qué? No importa lo que diga ese informe del pasado. No importa lo que insinúe Sebastián. Yo confío en ti. Con cada fibra de mi ser. Valeria lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. Gracias, susurró. Por creer en mí cuando yo misma dejé de hacerlo. No te creo solo por lo que haces, dijo él, acariciando su mejilla con suavidad. Te creo por lo que eres. Y eso no puede ser destruido. Al amanecer, colgaron la sábana frente a la casa. Las letras de colores brillaban bajo la luz tenue del sol naciente. Cada nombre, cada dibujo, era un acto de resistencia. Pero cuando Valeria abrió el buzón, encontró un sobre delgado, sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía familiar. Dentro, una fotocopia desgastada de un informe antiguo. El encabezado decía, queja por negligencia guardería Los Girasoles, 2018. Y al margen, en tinta roja, una nota escrita a mano, ¿crees que ellos firmarían si supieran esto? El corazón de Valeria se detuvo. Alguien había filtrado el informe. Y no era Sebastián. Era alguien dentro del pueblo. Alguien que había estado allí desde el principio. Mientras leía, una sombra se movió en el rabillo del ojo. Miró hacia el jardín. La señora Elena, la dueña de la panadería,
la observaba desde la vereda, con una expresión que Valeria no supo descifrar. ¿Dolor? ¿Culpa? ¿O advertencia? Esa misma tarde, mientras preparaba el mate para los niños, Valeria la vio acercarse con paso lento. «Tengo que hablar contigo», dijo Elena, con la voz temblorosa. A solas. Se sentaron en el porche trasero, lejos de oídos curiosos. «Fui yo», confesó Elena, sin mirarla. «Yo envié el informe al municipio». Valeria contuvo el aliento. «¿Por qué?» «Porque, hace años, mi sobrina estuvo en esa guardería. El día que el niño se cayó, ella también estaba allí. Y nunca me gustó cómo manejaste la situación. Pensé que no eras confiable». «Pero el caso se archivó», dijo Valeria, con la voz ronca. «Nunca hubo negligencia. Solo un accidente». «Lo sé ahora», susurró Elena, con lágrimas en los ojos. «Pero cuando Sebastián vino a verme, me mostró una foto de mi sobrina y me dijo, ¿quieres que esto le pase a otra niña?». Y, tuve miedo». Valeria cerró los ojos. «No de rabia. De tristeza». «¿Sebastián te visitó?». «Sí. Hace 2 semanas. Me prometió que, si lo ayudaba, salvaría mi panadería. Estoy en bancarrota, Valeria». No tenía opciones. Un silencio largo se extendió entre ellas, roto solo por el crujido de las hojas secas. «No voy a denunciarte», dijo al fin Valeria. «Pero necesito que hagas algo por mí. Lo que quieras. Diles la verdad. A todos. Que fue un error. Y que Sebastián los está manipulando». Elena asintió, con la cabeza baja. «Lo haré. Pero, ¿me perdonarás?». Valeria la miró, y en sus ojos no había rencor. Solo compasión. «El perdón no es para ti. Es para mí. Porque si guardo ese rencor, me volveré como él». Esa noche, Elena convocó a una reunión en la plaza. Habló frente a todos, con la voz quebrada pero sincera. Confesó el engaño, la manipulación, el miedo. Y en lugar de rechazo, recibió abrazos. Porque en ese pueblo, el error no los separaba. Los unía. Pero mientras la comunidad se fortalecía, Sebastián observaba desde su oficina, con los dientes apretados. Había subestimado algo que no se podía comprar, ni controlar, ni destruir con una firma. Sus nietos, adolescentes que habían perdido a sus hermanos en accidentes, guerras invisibles del día a día. Pero fue en medio de esa corriente de luz que Diego notó algo que Valeria, en su empeño por sostenerlo todo, no había visto: estaba agotada. No físicamente, aunque también, sino en el alma. Como si cada nueva batalla la desgastara un poco más por dentro. Una tarde, mientras ella ordenaba papeles bajo la lluvia ligera que caía del porche, Diego se acercó con 2 tazas de té de hierbas. «Hoy no tienes que hacer nada», dijo, sentándose a su lado. «Claro que sí», respondió ella, sin alzar la vista. «Falta revisar las solicitudes para los voluntarios, enviar la carta al consejo educativo, preparar el taller de mañana». Valeria la interrumpió suavemente: «Mírame». Ella lo hizo, con los ojos cansados pero aún brillantes. «No eres una máquina. Eres una mujer que ha cargado el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Y ya no estás sola». Ella bajó la mirada, y por primera vez en semanas, las lágrimas brotaron sin permiso. «Tengo miedo, Diego. Miedo de que, aunque ganemos esta batalla, Sebastián encuentre otra forma de lastimarnos. Miedo de que un día me despierte y descubra que todo esto fue un sueño, y que sigo sola, en una habitación vacía, sin nombre». Diego tomó su mano y la apretó con fuerza. «Entonces despiértate conmigo. Cada día. Porque yo no voy a dejarte ir. Ni siquiera si el mundo se hunde». Ella apoyó la frente en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió no ser fuerte. Solo humana. Fue en ese momento que Lucía salió corriendo del jardín, empapada por la lluvia, con los ojos muy abiertos. «Mamá. Papá. ¿Vienen coches?». «Muchos». Ambos se levantaron de golpe. A lo lejos, por el camino de tierra,
una caravana de vehículos se acercaba. No eran coches oficiales. Eran autos viejos, camionetas oxidadas, hasta una bicicleta con un carrito atado atrás. Y de ellos bajaban decenas de personas, maestros jubilados, estudiantes de psicología, artistas, músicos, incluso un médico retirado del pueblo vecino. Al frente, caminaba una mujer de cabello canoso y mirada serena. Se acercó a Valeria con una sonrisa cálida. «Soy la doctora Márquez», dijo. «He estado siguiendo su historia. Y he traído a quienes creen, como yo, que los niños no necesitan más muros, necesitan raíces». Valeria no pudo hablar. Solo asintió, con las lágrimas mezclándose con la lluvia. Esa noche, alrededor de una fogata improvisada en el jardín, mientras los niños dormían en hamacas bajo el roble y los adultos compartían historias, Diego tomó la mano de Valeria y le susurró: «Sebastián creyó que nos rompería con el aislamiento. Pero lo que hizo fue unirnos con el dolor. Y ahora, somos imparables». Valeria lo miró, y en sus ojos ya no había solo gratitud. Había amor. Un amor que no había nacido de pasión, sino de elección. Del acto diario de quedarse, de sanar juntos, de construir algo hermoso sobre las ruinas del pasado. «¿Crees que vendrá otra vez?», preguntó ella en voz baja. «Sí», respondió él. «Pero ya no importa. Porque esta vez, no vendrá a una casa sola. Vendrá a un pueblo entero». Y mientras la luna iluminaba el jardín donde los girasoles se alzaban orgullosos, Valeria supo que, aunque Sebastián tuviera todo el dinero del mundo, jamás tendría lo que ellos habían construido con las manos vacías y el corazón lleno. Pero en una oficina al otro lado de la ciudad, Sebastián miraba las noticias locales en su pantalla. Vio la fogata. Vio las caras. Vio a Valeria, riendo con una niña en los brazos, y a Diego mirándola como si fuera el centro del universo. Y por primera vez, sintió envidia. No por el amor. No por la casa. Sino por la paz que brillaba en los ojos de Valeria. Una paz que él, con toda su fortuna, nunca había conocido. Cerró el portátil con un golpe seco. «Si no puedo tener lo que ella tiene», murmuró, «entonces haré que lo pierda todo otra vez. Porque los hombres como él no destruyen lo que odian». Abrió. «Valeria, no voy a seguir jugando en tu patio. Si quieres proteger lo que has construido, ven a verme. Solo tú. Esta tarde, a las 5, en el mirador del lago. Si no vienes, Diego descubrirá la verdad que he estado guardando para ti». El papel se le escurrió entre los dedos. No era una amenaza directa. Era peor. Era una trampa envuelta en seda. Durante todo el día, fingió normalidad. Ayudó a los niños a pintar murales en las paredes del futuro taller de arte, preparó empanadas con Lucía, rió con las historias del doctor Márquez. Pero por dentro, el pánico crecía como una enredadera venenosa. ¿Qué verdad escondía Sebastián? ¿Había descubierto algo más sobre su pasado? ¿O había fabricado una mentira tan convincente que incluso Diego la creería? A las 4:30, se vistió con sencillez, un vestido azul, el mismo que llevaba el día que enterró las semillas de girasol. Sin maquillaje. Sin adornos. Solo ella. La mujer que ya no tenía nada que esconder, y sí todo por perder. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Lucía, desde el umbral. «A caminar un rato. Volveré pronto». «Pero, ¿y si llueve?». Valeria acarició su mejilla. «Entonces me mojaré. Pero siempre volveré». En el mirador del lago, Sebastián la esperaba junto a la barandilla, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el agua quieta. No vestía traje. Solo una camisa blanca, como si hubiera intentado parecer humano. «Llegas puntual», dijo sin volverse. «Siempre fuiste así». «¿Qué quieres, Sebastián?». Él se giró por fin. En sus ojos no había burla. Había algo más oscuro, dolor. «¿Sabes por qué vine hoy? No es por la tierra. Ni por el dinero. Es por ti». Valeria entrecerró los ojos.
No me hables como si me conocieras. Te conocía mejor de lo que tú crees, dijo, acercándose un paso. Sabía que estabas sola. Sabía que necesitabas un refugio. Por eso compré esos derechos sobre la propiedad, no para especular, sino para protegerte. Para darte un lugar donde caer cuando yo ya no estuviera. Valeria se quedó helada. ¿Protegerme? ¿Tú? Sí, dijo, con la voz ronca. Porque cuando te dejé, yo también me rompí. Pero no sabía cómo decírtelo. Solo sabía construir muros, no puentes. Entonces, ¿por qué destruir lo que he construido aquí? Porque no es tuyo. Exclamó, con los puños apretados. Ese hombre, esa niña, ellos no saben quién eres en realidad. Yo sí. Yo estuve contigo en tus peores días. Y ahora te veo sonreír con ellos, como si nunca hubiéramos existido. Valeria lo miró, y por primera vez, no vio a un enemigo. Vio a un hombre herido. Celoso. Solo. Sebastián, no te dejé. Me dejaste tú. Y sí, me rompiste. Pero aquí me reconstruí. No con lujo. No con nombres. Con amor verdadero. Él bajó la vista, derrotado. Entonces, al menos, déjame darte algo. Un trato. Firmo los derechos de la tierra. Renuncio a todo. Solo, no te cases con él. Valeria parpadeó. ¿Casarme? Sé que lo harán. Lo vi en sus ojos. Y no puedo soportarlo. Ella negó lentamente. No puedes comprar mi futuro con tu culpa, Sebastián. Ni siquiera con buenas intenciones. Él asintió, con una tristeza infinita. Entonces, que así sea. Se giró para irse, pero antes de dar el primer paso, añadió, sin mirarla, pero ten cuidado, Valeria. Porque si él supiera que una vez, hace años, firmaste un documento que te vincula legalmente a una deuda de mi empresa, podría pensar que todo esto fue una mentira desde el principio. Ella palideció. ¿Qué documento? Uno que nunca leíste. ¿Qué firmaste cuando estabas desesperada, antes de venir aquí? Pensabas que era un acuerdo de separación. Pero incluía una cláusula de responsabilidad compartida. Si mi empresa quiebra, tú también caes. Eso es imposible, no lo es. Y si no me crees, pregúntale al abogado que te recomendó la agencia de empleo. Antes de que Valeria pudiera responder, Sebastián se alejó, dejándola sola junto al lago, con el corazón martilleando en el pecho. Cuando regresó a la casa, ya era de noche. Diego la esperaba en el porche, con una manta sobre los hombros y una taza de té humeante. ¿Todo bien? Ella lo miró, y quiso decirle todo. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque si lo hacía, y si él dudaba. Y si pensaba que había estado usando a Lucía, a él, a todos, para esconderse de sus propias ¿deudas? Sí, mintió, con una sonrisa temblorosa. Solo necesitaba caminar. Él la abrazó, y ella se aferró a él como si fuera su único ancla en un mar de tormentas. Pero esa noche, mientras Diego dormía, Valeria se sentó frente a la computadora y buscó el nombre del abogado que la había ayudado tras su separación. Y allí, en un viejo correo archivado, encontró el documento. Con sus propias manos, con su firma al final. Y una cláusula que jamás había leído. Las lágrimas cayeron sobre el teclado. No porque temiera la deuda. Sino porque, por primera vez desde que conoció a Diego. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos finales de la fundación, Lucía entró corriendo con un sobre en la mano. ¿Llegó la carta del municipio? Gritó, con los ojos brillantes. Dijeron que sí. Vamos a tener permiso oficial. Diego la levantó en brazos, riendo. Lo logramos, Valeria. Es real. Pero ella no sonrió. Solo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sí, el permiso estaba allí. Pero al fondo del sobre, doblada como una sombra, había otra hoja. Una notificación legal. Sellada.
con el membrete de una firma de abogados que reconocía al instante. Citación judicial Deuda Solidaria Montes y Asociados. El mundo se contrajo a un único latido. ¿Valeria? Preguntó Diego, al ver su rostro palidecer. ¿Qué pasa? Ella dobló rápidamente la hoja y la escondió en el bolsillo. Nada. Solo, papeles antiguos. Pero esa noche, no pudo dormir. Se sentó en el jardín, con la citación en las manos, temblando bajo la luz de la luna. Sabía que Sebastián no actuaría sin una razón. No era solo venganza. Era manipulación. Quería que Diego la viera como una mentirosa. Quería que todo lo que habían construido se derrumbara desde dentro. ¿Por qué no me lo dices? La voz de Diego la hizo saltar. Estaba allí, en la puerta del porche, con los brazos cruzados y los ojos llenos de una tristeza que partió el alma de Valeria. ¿Decirte qué? Que algo te está consumiendo. Que llevas días ausente. Que me miras como si temieras que vaya a desaparecer. Ella bajó la cabeza. Tengo miedo, Diego. Miedo de que, cuando sepas la verdad, ya no quieras mirarme así. Él se acercó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. No hay verdad que pueda borrar lo que siento por ti. Dime. Y ahí, bajo el mismo roble donde todo había comenzado, Valeria lo contó todo. La cláusula. La firma. La deuda. El silencio que había guardado pensando en protegerlos, y que en cambio los estaba separando. Cuando terminó, esperó el reproche. La decepción. Incluso el adiós. Pero Diego solo suspiró, con los ojos cerrados. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que pensaras que vine aquí por necesidad y no por amor. Valeria, dijo, con una calma que la sorprendió, si hubieras venido por necesidad, ya te habrías ido cuando empezaron los problemas. Pero te quedaste. Incluso cuando todo se puso en tu contra. Eso no es necesidad. Eso es amor. Y eso no se compra ni se miente. Las lágrimas brotaron sin control. Pero ahora podrían embargar la fundación, o peor, tu nombre podría quedar manchado. Entonces lucharemos juntos, dijo él, sin dudar. Como siempre. Porque no eres tú contra el mundo, Valeria. Somos nosotros. En ese momento, Lucía apareció en el porche, con su osito en la mano. ¿Están peleando? No, cariño, dijo Valeria, limpiándose las lágrimas. Solo estábamos, prometiéndonos que nunca nos rendiremos. Lucía bajó corriendo y se abrazó a ambos. Entonces yo también prometo. Porque si ustedes son mi familia, yo también lucho. Los tres se quedaron así, abrazados bajo la luna, como si el universo entero los protegiera. Pero al otro lado de la ciudad, Sebastián recibió una llamada. Señor Montes, la citación fue entregada. ¿Y? No reaccionó como esperaba. No huyó. No negó. Se lo dijo todo a Arismendi. Hubo un silencio largo. Entonces, ha ganado, murmuró Sebastián, con la voz rota. Porque ya no tengo nada que pueda herirla. Colgó. Se acercó a la ventana de su oficina, donde la ciudad brillaba como un mar de luces vacías. Y por primera vez en su vida, sintió lo que era estar verdaderamente solo. Mientras tanto, en la casa de campo, Valeria y Diego se sentaron en la mesa de la cocina con los papeles de la citación entre ellos. Pero esta vez, no había miedo. Vamos a enfrentarlo, dijo Valeria. No como víctimas. Como fundadores. Porque si esta fundación nace de la verdad, nada podrá detenerla. Y si caemos, añadió Diego, caeremos juntos. Pero no sin antes dejar una huella que ni Sebastián podrá borrar. Esa noche, mientras escribían una carta abierta al pueblo contando toda la verdad, la deuda, el engaño, la lucha, Valeria supo que ya no tenía que esconderse. Porque el amor verdadero no teme a las sombras. Y en ese acto de valentía, encontró su libertad. Pero el peligro no había terminado. Porque Sebastián, aunque derrotado en el corazón, Diego, por su parte, se había vuelto su roca. Cada noche,
antes de dormir, le tomaba la mano y le decía, no estás sola. Y cada mañana, al despertar, le preparaba una taza de té con miel, como si ese pequeño ritual fuera un escudo contra el mundo. Pero fue Lucía quien, con su intuición infantil, sintió primero que algo andaba mal. ¿Por qué papá se despierta tan temprano?, preguntó una mañana, mientras desayunaban. Ayer lo vi escribiendo en su cuaderno. Parecía triste. Valeria miró a Diego, que bajó la vista, incómodo. Solo estoy organizando papeles, cariño, dijo él, con una sonrisa forzada. Pero Valeria lo conocía demasiado bien. Había visto esa mirada antes, era la de un hombre que cargaba un peso que no quería compartir. Esa noche, esperó a que Lucía se durmiera y fue a la oficina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Diego estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. Sí, entiendo. Pero necesito más tiempo. No puedo vender ahora. No después de todo lo que hemos construido. Valeria se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón acelerado. ¿Vender qué?, preguntó, con la voz temblorosa. Diego se giró, sorprendido. Valeria, no es lo que piensas. Entonces dime qué es, insistió, acercándose. Porque si estás pensando en vender la casa, en irte, no lo hagas por mí. Él se pasó una mano por el rostro, exhausto. La deuda es más grande de lo que creíamos. Si el juez falla a favor de los acreedores, no solo perderemos la fundación. Perderemos la casa. Y si eso pasa, Lucía perderá su hogar otra vez. Pero no tienes que hacerlo solo, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Estamos juntos, ¿recuerdas? Precisamente por eso, exclamó él, con una angustia que la conmovió. Porque si pierdo todo, no quiero que tú y Lucía caigan conmigo. Merezco esta caída. Ustedes no. No digas eso, gritó Valeria, agarrándolo de las solapas. No mereces nada de esto. Y menos que cargues con todo en silencio. ¿Crees que el amor es solo para los días buenos? El amor es esto. Estar aquí, aunque el mundo se derrumbe. Diego la miró, y en sus ojos había una lucha feroz entre el miedo y la esperanza. Tengo miedo, Valeria. Miedo de fallarte. De fallarle a Lucía. De no ser suficiente. Nadie es suficiente, solo, susurró ella, acariciando su rostro. Pero juntos, somos invencibles. Se abrazaron con fuerza, como si el abrazo pudiera sellar una promesa eterna. Pero al día siguiente, mientras Valeria ayudaba a los niños a pintar carteles para la inauguración oficial de la fundación, llegó una visita inesperada. Era el mismo abogado que había entregado la citación. Pero esta vez, no venía solo. Señora Rojas, dijo, con voz grave, el juez ha dictaminado una medida de embargo preventivo. La propiedad queda bajo custodia legal hasta que se resuelva el caso de deuda solidaria. Tienen 72 horas para desalojar. El mundo se detuvo. ¿Desalojar?, repitió Valeria, como si la palabra no tuviera sentido. ¿Y los niños? ¿La fundación? Nada de eso existe legalmente hasta que se resuelva el litigio. Lo lamento. Mientras el hombre se alejaba, los niños la miraban con ojos asustados. Lucía corrió a sus brazos. ¿Nos vamos otra vez? Valeria la abrazó, pero esta vez no pudo mentir. No lo sé, mi vida. Esa noche, en la cocina, los tres se sentaron en silencio. Ni siquiera la lluvia se atrevía a caer. Hay una forma, dijo Diego al fin, con la voz ronca. Si yo demuestro que la deuda fue inducida con engaño, si pruebo que Sebastián usó tu firma sin tu consentimiento informado, podríamos anularla. ¿Y cómo lo pruebas? Con el testimonio de la agencia de empleo. Con los correos. Con todo lo que Sebastián usó para manipularte. Pero para eso, necesito que tú lo enfrentes. Cara a cara. En la corte. Valeria palideció. ¿Quieres que testifique contra él? Quiero que digas la verdad. No por venganza.
Por justicia. Por Lucía. Por todos los que han encontrado un hogar aquí. Ella miró a la niña, que dormía en el sofá, agotada por el miedo. Y en ese instante, supo lo que tenía que hacer. Sí, dijo, con la voz firme. Lo haré. Pero mientras tomaban esa decisión, en una sala de juntas al otro lado de la ciudad, Sebastián firmaba un documento final. No era una amenaza. Era una rendición. Porque ya no quería destruir a Valeria. Solo quería que supiera, que incluso los hombres más fríos tienen un corazón. Y que a veces, lo único que quieren en el coche, camino al juzgado, Lucía le apretaba la mano con fuerza. ¿Y si dice que eres mala? No lo hará, respondió Valeria, con una calma que no sentía del todo. Porque diré la verdad. Y la verdad no es mala, cariño. Solo es, real. Diego manejaba en silencio, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía a Valeria, sus ojos decían lo que sus labios no podían: confío en ti. El tribunal era pequeño, frío, con paredes grises y bancos de madera dura. Ya estaban allí los abogados, los testigos, y al fondo, sentado solo en la primera fila, Sebastián. No llevaba traje, sino una camisa oscura, como si supiera que ya no era el protagonista, sino solo un personaje en la historia de otro. Cuando llamaron a Valeria al estrado, sus piernas temblaron. No por miedo al juez, ni a los papeles, sino por el recuerdo de los ojos de Sebastián la última vez que lo vio, vacíos, como si ya no quedara nada dentro. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, dijo el secretario. Lo juro. Su voz sonó firme. Más fuerte de lo que esperaba. El abogado de Diego se acercó. Señora Rojas, ¿puede explicarle al tribunal cómo firmó el documento de responsabilidad solidaria con Montes y Asociados? Valeria respiró hondo. Estaba desesperada. Acababa de ser abandonada. No tenía casa, ni trabajo, ni familia. Una agencia de empleo me puso en contacto con un abogado que supuestamente me ayudaría con mi separación. Me entregó un paquete de papeles. Me dijo que eran formalidades para liberar activos. Confié. Firmé sin leer. Solo quería sobrevivir. ¿Y sabía que ese documento la vinculaba legalmente a deudas empresariales? No. Nunca me lo explicaron. Nunca me dieron una copia. Solo me dijeron, firma aquí y podrás empezar de nuevo. Un murmullo recorrió la sala. Entonces, el abogado de Sebastián se levantó. Señora Rojas, ¿no es cierto que usted y el señor Montes mantuvieron una relación íntima? ¿Incluso después de la separación? ¿No podría este documento ser parte de un acuerdo privado entre ustedes? Valeria lo miró, sorprendida. Nunca volví a ver a Sebastián después de que me dejó. Hasta que apareció en esta casa, meses después, para intentar comprarla. ¿Entonces niega cualquier tipo de acuerdo tácito? Lo niego. Porque lo que Sebastián nunca entendió es que yo no quería su dinero. Quería mi dignidad. Y él me la quitó, 2 veces. Hubo un silencio denso. Entonces, el juez miró a Sebastián. Señor Montes, ¿desea hacer alguna declaración? Sebastián se levantó. Caminó lentamente hasta el centro de la sala. No miró al juez. Miró a Valeria. Sí, dijo, con voz baja pero clara. Quiero decir que todo lo que ella ha dicho, es verdad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Fui yo quien ordenó que le dieran esos papeles sin explicarle su contenido. Pensaba que, si tenía una deuda conmigo, nunca se iría del todo. Que siempre tendría una razón para volver. Valeria lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué, Sebastián? Él bajó la vista, como avergonzado. Porque cuando te fuiste, descubrí que la fortuna no sirve de nada si no hay quien te mire con los ojos que tú me mirabas. Y en vez de pedirte perdón, intenté atarte con cadenas de papel. El juez lo observó en silencio por un largo momento. Señor Montes, su admisión cambia por completo la naturaleza del caso. Este tribunal considera que hubo manipulación deliberada, inducción al error y abuso de posición dominante. Por lo tanto,
La cláusula de responsabilidad solidaria se declara nula. La señora Rojas queda libre de toda obligación. Valeria cerró los ojos. Las lágrimas cayeron libres. Pero no eran lágrimas de alivio. Eran de duelo. Por el hombre que Sebastián podría haber sido, si hubiera tenido el valor de amar sin posesión. Al salir del tribunal, el cielo había despejado. Un rayo de sol iluminaba la calle como una bendición. Lucía corrió hacia Valeria y la abrazó. «Ganamos, mamá». «Sí, mi amor», susurró ella. «Ganamos». Diego la tomó de la mano y la miró con una ternura que la hizo sentir invencible. «Ahora sí, podemos construir». Pero al girarse, vieron a Sebastián parado junto a su coche, solo, con las manos en los bolsillos. «Valeria», dijo, sin acercarse, «¿puedo decirte algo más?» Ella asintió. «Gracias», dijo él, con una sonrisa triste. «Por enseñarme que el amor no es control. Es libertad». Y sin esperar respuesta, se metió en su coche y se alejó. Nunca volvieron a verlo. Pero semanas después, llegó un sobre al correo de la fundación. Dentro, un cheque anónimo por una suma generosa, y una nota, para que los niños nunca tengan que firmar nada sin entenderlo. Un hombre que está aprendiendo. Esa noche, mientras colgaban el cartel oficial frente a la casa, Fundación Lucía, Hogar para Corazones en Tránsito, Diego tomó a Valeria de la mano y le susurró, «Ahora sí, todo es real». Y ella, mirando a Lucía correr entre los girasoles, supo que el dolor no había sido en vano. Porque de las cenizas de una vida rota, Valeria ya no se despertaba con el miedo aferrado al pecho. Ahora se levantaba con una taza de té en una mano y la risa de Lucía en el aire. Pero en medio de tanta paz, algo en su interior no terminaba de asentarse. No era duda. Era una pregunta silenciosa, que crecía con cada mirada que Diego le dedicaba, con cada «buenos días» susurrado al amanecer, con cada vez que Lucía los llamaba «mamá» y «papá» en la misma frase. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a regar las nuevas plántulas de lavanda, la niña se detuvo de repente. Tenía las manos llenas de tierra y los ojos muy abiertos, como si acabara de descubrir un secreto del universo. «Mamá, ¿tú y papá se van a casar?» Valeria se quedó inmóvil. El agua del regador se derramó sobre sus zapatos, pero no lo notó. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» Lucía bajó la vista, como si la respuesta fuera demasiado frágil para decirla en voz alta. «Porque, en la escuela, todos tienen una familia con papeles. Y yo quiero que la nuestra también sea, oficial». Valeria sintió el corazón en la garganta. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manitas sucias entre las suyas. «Lucía, tú ya eres mi hija. No necesitas papeles para eso». «Lo sé», dijo la niña, con una seriedad que partió el alma. «Pero quiero que el mundo entero lo sepa. Quiero que cuando alguien pregunte quién es mi mamá, pueda señalar una foto con los tres, y decir, esta es mi familia completa». Las lágrimas asomaron en los ojos de Valeria. No de tristeza. De asombro. Porque en esa frase, en esa inocencia cargada de sabiduría, estaba todo lo que había luchado por construir. Esa noche, mientras Diego arreglaba una ventana rota en el taller, Valeria se acercó. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, observándolo con una ternura que él sintió antes de verla. «¿Estás bien?», preguntó, limpiándose las manos en el pantalón. «Lucía me preguntó hoy si nos íbamos a casar». Diego se detuvo. Sus ojos buscaron los de ella, como si temiera ver una respuesta que no estaba listo para escuchar. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije la verdad. Que ya somos familia». Pero, hizo una pausa, con la voz temblorosa, me hizo pensar. ¿Y si hiciera oficial lo que ya sentimos? Él la miró largo rato. Luego, sin decir palabra, dejó la herramienta sobre la mesa y se acercó. Tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que la hizo temblar. «Valeria Rojas», dijo, con la voz ronca. «Desde el día en que te vi arrodillada en este jardín, con las manos llenas de tierra y el alma llena de cicatrices, supe que quería reconstruir mi vida contigo. No como rescate. No como